El día de ayer fue algo complicado dentro de España y de los diferentes países europeos. Y es que si aún no te has enterado de lo que ha llegado a ocurrir porque vives en otro país, en otra parte del mundo, te lo voy a explicar brevemente. Ayer, día 28 de abril, hubo un apagón bastante masificado. Y es que en este caso estuvimos en España sin luz, en Portugal también, en Andorra también estuvieron un cierto tiempo sin luz y esto también se fue viendo en otros países de la Unión Europea. Algo llegó a ocurrir, lo cual a momento de ahora se desconoce, ya que todo son teorías y demás, al haber pasado menos de un día de esta noticia, pero el resultado fue que en muchísimos sitios no teníamos luz, no había internet y tampoco teníamos conexiones para hacer llamadas ni nada por el estilo. Incluso en diferentes sitios, como aquí en España, en algunas comunidades y demás, también a las horas dejaron de tener agua. Todo esto influenciado por el hecho de que no había una conexión a la luz y habían diferentes servicios que no se podían llegar a utilizar. Esto dentro del país, al menos aquí en España, donde yo vivo, pues fue un poco de caos. Muchísimas personas yendo a supermercados a comprar muchísima comida, a comprar agua. Veíamos cómo habían grandes caravanas por culpa de que las señalizaciones de tráfico en torno a lo que vienen siendo semáforos y demás no funcionaban y básicamente se creó un gran caos en toda la ciudad. Hospitales con todo el tema de los generadores, en miles de sitios, personas atrapadas dentro de trenes, metros, en fin, fue un día para recordar. Lo curioso de todo esto es que al estar viendo cómo todas estas cosas iban fluctuando y cada vez se iba viendo más qué era lo que estaba ocurriendo, pues de repente me acordé de mis inversiones y empecé a pensar. Siempre que ocurre cualquier cosa por el estilo que afecta a varios países, hay algún tipo de conflicto o cualquier cosa por el estilo, la bolsa acaba cayendo, ya sea la bolsa general de acciones y demás, como por otro lado en el ámbito de las criptomonedas. Como ya sabéis, yo tengo varios canales de YouTube en donde hablamos acerca de criptomonedas y en esos canales os he ido enseñando en varias ocasiones cuáles son mis inversiones, los criptoproyectos que tengo a día de hoy en mi portafolio y cómo poco a poco he ido creciendo mi inversión en criptomonedas a lo largo de los últimos años. Pues al ver todo este caos, al principio no me llegué a preocupar, pero al ponerme la radio, que era lo único que funcionaba, empezaron a hablar acerca de que podría llegar a ser un ataque de algún que otro país, que podríamos estar siendo hackeados o que podía haber algún tipo de conflicto. En ese momento pensé, la bolsa ha caído, las criptomonedas que son tan volátiles y que acaban simplemente fluctuando por una pequeña noticia, habrán tenido que sufrir muchísimo y probablemente tendremos grandes caídas. Pues hoy os quiero enseñar qué fue lo que llegó a pasar en el criptomercado y para que veáis que en estos casos la Unión Europea casi que no es importante. Y es que contra todo pronóstico, lo que nos imaginábamos que iba a ocurrir, ya que de repente se hablaba de algún conflicto con otros países, de algún hackeo, de algún tipo de problema bastante grande, pues imaginaba que con las criptomonedas, que con una pequeña noticia ya acaban fluctuando muchísimo, que probablemente todo hubiese caído, llegando a imaginar que el día de ayer teníamos a Bitcoin en torno a unos $95.000 o así, y al estar más de 13 horas sin conexión a internet, sin poder ver absolutamente nada, sin luz y tal, imaginaba que probablemente Bitcoin habría caído hasta los 85.000 o cosa por el estilo, simplemente por el miedo a que se empezase un conflicto entre la Unión Europea y algún que otro país, el cual podría estar, entre muchas comillas, atacando a estos. Y el resultado fue que las criptomonedas no variaron casi absolutamente nada. Vamos a irnos ahora al ordenador y os voy a estar enseñando las gráficas para que veáis qué llegó a ocurrir con Bitcoin y los movimientos que llegamos a tener en las últimas horas. Personalmente me impactó muchísimo cuando volví a abrir mi dispositivo y me di cuenta que todo seguía exactamente igual. La verdad que nunca me lo hubiese imaginado, aunque con esto ya tenemos cierta idea que de lo que pase la Unión Europea a las criptomonedas prácticamente les da igual.
En fin, vámonos con el ordenador y vamos a echarle un vistazo a las gráficas. Ya estamos dentro de CoinMarketCap y como podéis llegar a ver, en las últimas 24 horas tan solo hemos tenido un movimiento del 0,53%, algo bastante ridículo. Pero si vamos bajando, nos damos cuenta cómo Bitcoin ha tenido una pequeña caída, Ethereum ha subido y otras criptomonedas sí que han llegado a tener un 1, un 3% de pérdidas, un 2, alguna incluso ha llegado a subir, pero como veis son movimientos directamente que son normales y esto sería lo que debería de haber ocurrido en días que prácticamente no hay noticias y que todo está bastante bien. Lo que no nos llegábamos a imaginar, o al menos en mi caso, era que el mercado simplemente se quedase prácticamente igual pese a tener estas fuertes caídas. Y es que el día de ayer, si miramos, simplemente tuvimos esta pequeña caída. Como estáis viendo por aquí, tuvimos algún problema y el cual se llegó a recuperar en cuestión de muy poco tiempo. Vamos a irnos directamente a ver lo que son los gráficos dentro de TradingView para que entendáis qué fue lo que llegó a ocurrir con todo esto. Y es que si bien se podía haber habido algún tipo de conflicto, alguna gran caída dentro de los mercados criptográficos, lo que llegó a ocurrir con Bitcoin y cualquier otra criptomoneda, a mi pesar, me llamó muchísimo la atención. Y es que fijaros, vamos a poner el gráfico, en este caso, en lo que sería una hora. Vamos a ponerlo bien para poder llegar a ver lo que son estas fuertes caídas. Y como veis, esto sería el día 28. Así que la caída que tuvimos por culpa de todo el apagón simplemente ha sido esto de aquí. Como estáis viendo, tuvimos una fuerte subida al empezar prácticamente el día, todo era en verde y de repente cuando llegamos a esta noticia que fueron aquí sobre las 12, una aproximadamente, tuvimos esta fuerte caída. Esto que tenéis aquí, que como veis abajo pone que son las 3, es porque está con la UTC. Si lo cambiamos simplemente al horario de lo que sería Madrid, que sería el horario de aquí de España, veríais como todo vuelve básicamente a la normalidad y que coincidiría con las 12 de este mismo país. Pero bueno, básicamente para que lo tengáis un poquito en cuenta y que lógicamente entendáis que era lo que estaba llegando a ocurrir. Pero como veis, esto pasó a las 12:01, serían menos 2 horas de lo que tenemos por aquí. Luego el mercado volvió a recuperar, tuvimos alguna que otra caída, pero luego rápidamente todo volvió a la normalidad y hemos seguido básicamente con la misma tendencia que estábamos llegando a tener desde días anteriores. Así que como veis, simplemente lo que afectó fue que Bitcoin llegó a $95.000 en esa hora y volvió a caer hasta los 93.000. En algún momento, como estáis viendo, tuvimos una pequeña caída hasta los 93.500, pero volvimos otra vez a pumpear y básicamente todo ha seguido con esa normalidad. Al igual que con Bitcoin ha pasado esto, también nos ha llegado a pasar exactamente igual con el euro dólar, también ha llegado a ser todo igual en muchas acciones, así que por el momento no hemos tenido nada de qué preocuparnos, aunque todo esto nos haya llamado bastante la atención. ¿Y vosotros qué opináis al respecto de todo esto? ¿Creéis que el mercado se ha movido de una forma normal? ¿Creéis que esto es algo que se podía predecir? ¿O qué opináis con todo ello? En mi caso, yo soy alguien, como ya os he dicho, que pensaba que el mercado iba a caer. Si vosotros pensáis que esto no tendría por qué, que simplemente seguiríamos en el mismo punto, dejármelo saber en los comentarios de este mismo vídeo. Y es que tened en cuenta una cosa, no es que un simple barrio se haya quedado sin internet, una ciudad se haya quedado sin luz. Estamos hablando de que varios países de la Unión Europea se quedaron durante más de 13 horas sin ningún tipo de conexión, ni a internet, ni teníamos para poder hacer llamadas, ni había luz, ni en muchos de esos sitios había agua, y que los únicos comunicados a los que se podía llegar a acceder eran simples teorías en donde nos decían que estábamos siendo atacados por algún que otro país, es decir, se estaba iniciando un gran conflicto. A pesar de todo esto, el mercado siguió bastante normal y espero que lógicamente esto siga siendo así en los próximos días. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aquí en este canal os iré trayendo diferente contenido acerca de inversiones, de cosas de la bolsa, de acciones y otros muchos datos. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.